Buenos días con todos. Agradecerles un día más la presencia en el curso de catarata. El día de hoy contamos con la presencia del doctor José Antonio Roca. Para hablar un poco del doctor, el doctor es posgrado en la subespecialidad de retina y vitrio en la Universidad de Chile. Tiene un posgrado en la subespecialidad de retina y vitrio en el Jules Stein Eye Institute de Los Ángeles, California. Es expresidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro de la Asociación Americana de Especialistas en Retina, miembro de la Academia Peruana de Cirugía y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Doctor Roca, muchas gracias nuevamente por contar con su presencia en este curso que es básicamente para los residentes. Lo dejo a cargo de la ponencia. A ver, ¿cómo están? Buenos días. Es realmente un gusto para mí estar nuevamente esta mañana con ustedes. Vamos a hablarles algo sobre complicaciones vitreoretinianas de la cirugía de la catarata. Muchísimas gracias por la invitación. Sabemos que más o menos la gran mayoría, el 95.4% de las cirugías de la catarata Esta reunión está siendo grabada. Se realizan sin complicaciones. En la actualidad contamos con una tecnología suficiente para una meticulosa evaluación preoperatoria del paciente. Tanto el segmento anterior, todos los cálculos que hacemos de curvaturas corneales, de topografías, paquimetrías, de pentacam, pero también del segmento posterior, del vitrio, de la retina central, de la periferia de la retina, cómo está el epitelio pigmentado de la retina, cómo está la interfase vitreoretiniana. Porque de esta cuidadosa evaluación que nosotros vamos a hacer, tiene mucho que ver cuál es la expectativa de visión del paciente postoperatorio y lo que nosotros le podemos ofrecer al paciente en cuanto a visión postoperatoria. Por eso que ahora el cirujano del segmento anterior, o sea, no tiene excusa de decir que no me di cuenta, porque la tecnología ahora sí nos permite evaluar con mucha exactitud cómo está el segmento posterior, cómo está la retina y cómo está el segmento posterior. Así que el cirujano del segmento anterior puede decidir cuál es el mejor procedimiento quirúrgico para el paciente, estar preparado para las complicaciones y tratar de evitarlas y lograr pues, que el paciente recupere la mayor visión posible. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del segmento posterior en una cirugía de catarata? Y son las que ven listadas ahí. Vamos a hablar de alguna de ellas, no de todas de ellas, pero vamos a hablar de algunas de estas complicaciones. Nos vamos a basar mucho en este estudio, porque este es uno de los estudios más grandes en cuanto a cirugías de catarata con facomulsificación, que es lo que generalmente hacemos todos nosotros. Hablan sobre 55.000 cirugías de catarata operadas en el Reino Unido. Digo, el 99.7% de ellas facomulsificación, así que casi todas ellas de facomulsificación. ¿Y qué cosa nos habla este estudio? Fíjense, cuando uno va a operar un paciente de catarata, el 71% de los pacientes no tienen ninguna complicación o ninguna comorbilidad preoperatoria. 71%, pero hay 30% de pacientes que sí tienen comorbilidades preoperatorias. Y dentro de esas vemos que hay casi un 9% que tiene degeneración macular, vemos que hay un 2% que tiene cataratas brunescentes, que son más complicadas, hay casi un 1% que tienen síndrome de pseudofoliación o facodonesis, y hay que estar preparado para estas complicaciones. Y pacientes que han tenido desprendimiento de retina y que van a ser operados 0.85%. Entonces, a estos pacientes no les podemos ofrecer la misma agudeza visual, la misma calidad de visión final. Entonces, hay que estudiar bien a nuestros pacientes en el preoperatorio. ¿Cuáles son las complicaciones según este estudio operatorias que encontramos en el intraoperatorio de nuestros pacientes? Fíjense, el 95% no tiene ninguna complicación intraoperatoria, pero 5% sí. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Ruptura de la cápsula posterior con pérdida de vitrio, casi 2%. Fragmentos de pedazos de cristalino que se han retenido, que se han caído, 0.18%, hemorragias supracoroideas, como una de las más temibles, 0.07%. ¿Y cuáles son las complicaciones posoperatorias? Fíjense, posoperatoriamente el 85% no tiene complicaciones, 15% sí tiene alguna complicación posoperatoria. Entonces, las complicaciones más frecuentes son las inflamaciones, la uveitis, 3.29%, edema macular cistoide, 1.62%, ya vimos pedazos de cristalino o material de cristaliniano retenido, 0.45%, y las hemorragias coroideas o efusión, 0.13%. Entonces, sí hay complicaciones o comorbilidades preoperatorias que tenemos que tener en cuenta, y hay posibles complicaciones intraoperatorias por la cirugía misma, pero también posoperatorias en una cirugía bien hecha. Vamos a hablarles algo sobre ruptura de la cápsula posterior o pérdida de vitrio y vitrectomía anterior, que según ese estudio es en el 1.92% de los casos, pero según otros estudios entre el 0.15 y hasta el 1.5% de los casos.
También dentro de esto entra la diálisis onular, que se produce en el 0.46% de los casos, y muchas veces que hay ruptura en la cápsula posterior tenemos un fragmento cristalino retenido en el 0.18% de los casos. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que nos pase esto, que se nos rompa la cápsula, que tengamos alguna de estos tipos de complicaciones? Tiene que ver con la edad avanzada. Cuanto mayor es el paciente, más riesgo, porque eso también está de la mano con la dureza del núcleo. Cuanto más duro es el núcleo, mayor probabilidad tenemos de complicaciones. Pacientes que tienen pupilas pequeñas, pacientes que tienen cámaras exteriores estrechas, la pseudofoliación. La pseudofoliación es una de las complicaciones o de las comorbilidades más importantes que tenemos que estudiar antes de la operación y estar preparados para manejar sus complicaciones en el intraoperatorio. Y que la capsulorhexis circular continua nos haya salido mal, que hayamos tenido un desgarro en la capsulorhexis y que hayamos perdido la continuidad de esta capsulorhexis circular. Pacientes que han tenido traumatismos previos y que no nos habían reportado, pacientes que tienen sinequias posteriores, cataratas polares posteriores. Ustedes saben que la catarata polar posterior, cuando hacemos la extracción del cristalino, a veces se rompe la cápsula posterior porque está en el centro. Pacientes miopes altos tienen mucho más riesgo, pacientes que han sido operados de vitrectomía previa, también porque podemos haber tocado el cristalino y además porque ahora vamos a hablar, o lo hablamos la vez pasada, que el soporte vítreo es menor, entonces hay el diafragma herido lenticular se retrae más hacia la parte posterior y es más complicada la cirugía. Pacientes que han tenido retinopatía de la prematuridad, síndrome de Marfan, los pacientes que toman tamsulosin o cualquier otro bloqueador de los alfa receptores por el síndrome de Diel flácido, y por supuesto la curva de aprendizaje. Cuando uno está aprendiendo cualquier técnica son más probables las complicaciones. Y aquí vemos dos fotografías de un síndrome de pseudofoliación a su izquierda y de una catarata madura hacia la derecha. Entonces son los casos que hay que estar preparados. En cuanto a luxaciones de pedazos de cristalino hacia la cavidad vítrea, cuando son pedazos muy pequeños de menos del 25%, generalmente podemos manejarlo médicamente, dando esteroides, dando reguladores de la presión ocular. Y eso lo podemos observar, pero cuando cae corteza también, la cantidad de corteza que caiga, a veces uno se altera porque cuando cae corteza, esta corteza se hidrata y después se ve muy grande, pero la corteza se elimina totalmente, la corteza no es problema. Digo, el núcleo, menos 25% no hay problema. El problema es que cuando generalmente se cae un pedazo de núcleo, se cae un pedazo de núcleo grande, generalmente no se cae un pedazo de núcleo pequeño. Ustedes miren en esta estadística, en pedazos pequeños de menos del 25%, se caen el 16% de las veces. O sea que el 84% de las veces cuando se cae un pedazo de núcleo, se cae un pedazo de núcleo grande. El 40% entre 25 y 50% del tamaño del cristalino, y más del 50% del tamaño cristalino en el 42% de los casos. O sea, cuando se cae un pedazo, generalmente es un pedazo grande, ¿no? Ya vimos la incidencia, según ese estudio grande que les presenté del Reino Unido, 0.18%, pero en otras series va desde el 0.1 hasta el 5% de pedazo de cristalino retenido. El problema es cuando se cae el cristalino completo a la cavidad vítrea, no pasa nada, porque el cristalino está cubierto de la cápsula y no hay reacción no hay reacción antigénica con las proteínas del cristalino. Pero cuando uno ya ha hecho una capsulotomía, ya ha roto esta cápsula y se cae el cristalino sin su cápsula hacia la cavidad vítrea, sí hay una reacción inflamatoria que puede llegar a ser severa, puede llegar a ser una endoftalmitis estéril y genera edema de córnea, glaucoma por partículas de cristalino, uveitis, vitreitis, edema macular cistoide. Y además, cuando uno ha tenido ruptura de cápsula posterior y se ha caído un pedazo de cristalino, hay mayor incidencia de desprendimiento de retina, que puede llegar hasta el 18%. No solo por la inflamación que ocasiona, sino también por las maniobras que generalmente hace el cirujano por intentar extraer estos pedazos de cristalino de la cavidad vítrea. ¿Qué cosa hacer si estamos haciendo una cirugía de la catarata y se nos rompe la cápsula posterior? Primero lo que hay que hacer es no asustarse y no retirar bruscamente la punta del faco emulsificador. Hay que mantener la punta dentro de la cavidad de la cámara anterior. Le pedimos que nos disminuyan la altura de la botella para que haya menos flujo. Retiramos el ayudante, o sea, la segunda mano retiramos y por esa misma incisión del ayudante inyectamos un viscoelástico dispersivo sobre la ruptura de la cápsula posterior. Luego que hemos hecho eso, recién retiramos la punta del faco. Entonces, cuando tenemos el viscoelástico sobre la ruptura de la cápsula posterior, estamos como sellando para que no pasen más restos de cristalino hacia la cavidad vítrea. Entonces, una vez que ya tenemos el retirado, la punta del faco, que hemos puesto nuestro viscoelástico, nos tomamos unos minutos para pensar y evaluar bien cómo está. Miramos cómo está, a ver si nos conviene seguir con la punta del faco para retirar los restos cristalinos que nos quedan,
O si abrimos nuestra incisión y sacamos con un asa de Snell, podemos sacar los restos cristalinos o de otra forma. Entonces hay que tomarse unos minutos y pensar y mirar bien. Cuando los pedazos cristalinos ya se cayeron hacia la cavidad vítea, ya no hay que intentar remover esos pedazos de cristalino porque nos puede pasar lo que ven en la fotografía de la derecha, un paciente que tiene el cristalino luxado completamente y por las maniobras que hicimos para tratar de recuperarlo, ocasionamos un desprendimiento de retina con un desgarro gigante de retina. Entonces, por eso que hay ese dicho que dice, una vez que se fue, se fue. Dejen el pedazo de cristalino atrás y se lo mandan después a un amigo retinólogo para que le quite los pedazos si es necesario, si son más del 25%. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando se va un pedazo o cuando tenemos ruptura de la cápsula posterior? Lo que tenemos que hacer es estar seguros de que no dejemos vitrio en la cavidad anterior, en la cámara anterior, o de hecho en la cámara posterior tampoco deberíamos dejar, sino solo por detrás de la cápsula posterior. Lo que hacemos es realizar una vitrectomía anterior por 2 puertos. También puede ser una vitrectomía posterior si ustedes están preparados y prefieren hacerlo, pero generalmente hacemos una anterior por 2 puertos y la irrigación se puede hacer, como ven aquí en este video, van a ver ahora, puede hacer por la incisión del ayudante, o podemos poner nuestra irrigación por la parte posterior y también hacer nuestra vitrectomía, o sea, la irrigación en la pars plana y hacer nuestra vitrectomía anterior por la cámara anterior. No debemos intentar recoger los fragmentos del vitrio cuando hacemos una vitrectomía anterior. Lo que tenemos es, hacemos la vitrectomía anterior, quitamos todo el vitrio y evaluamos si tenemos cómo está la cápsula posterior, si nos permite todavía poner un lente en la cápsula posterior, si no, ponemos un lente en el surco, o si no, no ponemos lente intraocular y lo dejamos afáquico por un tiempo, o ponemos un lente suturado a la esclera si estamos preparados, o suturado al iris, o anclado, como ustedes prefieran. Lo importante es no dejar vitrio en la herida operatoria para evitar complicaciones futuras y estar seguro que nuestra herida está totalmente sellada, nuestra herida operatoria. Si no lo está, ponemos una sutura. Ahí ven este video, por ejemplo, de un paciente nuestro que se rompe la cápsula posterior. Es una rotura que no es demasiado grande. Entonces lo que hacemos es ponemos por el puerto de ayudante, ponemos la irrigación y después metemos la punta del vitrector anterior por nuestra incisión principal de la catarata. Fíjense que la punta del vitrector no debe estar en la cámara anterior ni en la posterior, sino tiene que estar en la mitad de la cavidad vítea. Hay que ponerlo hasta atrás, porque el vitrio está ahí atrás. Entonces hay que ponerlo atrás y después vamos quitando todo lo que está en la parte anterior. Luego de haber hecho nuestra vitrectomía, lo que hacemos nosotros es retiramos todos los restos de la corteza que nos queda cristalino. Evaluamos si tenemos cápsula posterior o no suficiente. En este caso sí teníamos cápsula posterior. Y como teníamos cápsula posterior, decidimos colocar un lente de una sola pieza dentro del saco capsular. Y ahí lo vamos a ir acomodando dentro del saco capsular. Y el lente queda bien implantado dentro del saco capsular. A veces es mejor, es mucho más cauto no arriesgarse a poner un lente en la cámara posterior, sino lo ponemos a veces en el surco, y en este caso usamos un lente de 3 piezas. Una vez que uno va a implantar un lente en el surco, debería idealmente ser de 3 piezas. En este caso, decidimos hacerlo así porque sí teníamos suficiente caso, y ahí se ve claramente cómo el lente, si miran aquí hacia el lado derecho, van a ver que se ve que el lente está dentro del saco capsular y que el lente queda bien centrado. Lo importante, como le digo, es hacer una buena vitrectomía anterior y que no quede vitrio en la cámara posterior ni en la anterior. Esta es una maniobra que describió el doctor David Chan, que es uno de los cirujanos de segmento anterior más renombrados, y que él dice que si uno ve que se ha roto la cápsula posterior y todavía están los pedazos de núcleo dentro del saco capsular, lo que se puede hacer es, a través de la pars plana, uno agarra un viscoelástico y le pone al viscoelástico una aguja, número 25 o 27, y con la aguja uno entra por detrás del cristalino y lo que hace es inyectar viscoelástico para levitar estos pedazos de cristalino que están dentro del saco capsular hacia la cámara anterior y después sacarlos de esta cámara anterior para tratar de evitar que se vayan a luxar. No es para pedazos de cristalino que estén por detrás de la cápsula posterior, son para aquellos que están dentro del saco capsular. ¿Y cuál es el manejo posterior de estos pacientes que ya hemos hecho pues nuestra vitrectomía anterior y hemos puesto nuestro lente intraocular o no lo hemos puesto? Lo que hacemos es manejar, si es que se ha caído pedazo de cristalino, sobre todo, o corteza a la cavidad vítea, tenemos que darle antiinflamatorios por lo menos por un mes a estos pacientes. Tanto antiinflamatorios tópicos de todas maneras y evaluamos si es necesario poner antiinflamatorios vía oral o perioculares.
También tenemos que manejar bien la presión ocular de este paciente. Muchas veces estos pacientes tienen mayor cantidad de edema corneal por la inflamación del pedazo cristalino y por las maniobras que hemos hecho por esta complicación. Si es que hay pedazos de cristalino que se han caído a la cavidad vitrea, debemos remitir a nuestro paciente a un especialista de retina y vitrio, quien generalmente espera de 1 a 2 semanas para volver a entrar. Esperamos a que la córnea esté totalmente clara, manejar bien la presión ocular y después entramos 1 o 2 semanas después a retirar el pedazo cristalino. Recuerden ustedes que cuando se maneja bien y se hace así, más del 75% de los pacientes, a pesar de tener un cristalino luxado en la cavidad vitrea, queda con visiones mejores de 20-40. Entonces, no hay que asustarse, sino hay que hacer las cosas bien, evitar complicaciones futuras por las maniobras que nosotros podemos hacer. Este es un pequeño video muy antiguo. Fíjense que es un video con calibre 23. Yo no hago calibre 23 hace más de 10 años. Pero acá vemos que son pedazos. Ese es un paciente que se operó de catarata, fíjense, todo eso que ven ahí son restos de corteza, por eso que se veía así como si fuera material en la cámara anterior. Pero el núcleo se ha caído completo. Fíjense, ahí está el núcleo, 100% del núcleo se ha caído, todo eso es corteza nada más. Lo que hacemos en estos casos, que el núcleo es duro y es muy grande, hacemos una limpieza del segmento anterior y después de todo sacamos todo el vitrio y dejamos el cristalino en la cámara, en la cavidad vitrea, sin vitrio alrededor. Y metemos el faco fragmentador, que es ese instrumento que ven ahí. Cogemos el cristalino, lo llevamos hasta la mitad de la cavidad vitrea y una vez que está en la medio de la cavidad vitrea lo emulsificamos. La emulsificación no se hace pegado a la retina, sino en la mitad de la cavidad vitrea. Y lo vamos emulsificando y después retiramos todos esos pedazos de cristalino y luego cerramos nuestra herida Este faco fragmentador tiene un calibre 20, más o menos 21. Entonces por eso queda que es una incisión un poquito más grande y se cierra y el paciente queda muy bien. Otro de los riesgos que tenemos de la cirugía de la catarata es el desprendimiento de retina. El riesgo de tener un desprendimiento de retina se incrementa luego de una cirugía de la catarata sin complicaciones, de una cirugía bien hecha. Y si es complicada, más aún todavía. Y este incremento del riesgo de desprendimiento de retina por una cirugía de catarata se debe a dos cosas. Se debe, uno, a que si el paciente no tiene desprendimiento de vitrio posterior, se lo podemos inducir durante la cirugía. Y se lo inducimos por dos motivos. Un motivo es porque estamos metiendo líquido y el líquido que metemos en la cámara anterior pasa a través de la cánula hacia la cavidad vitrea. Y esto puede generar una inducción de desprendimiento de vitrio posterior. Y además porque el cristalino, si ustedes ven aquí el esquema que ven aquí, el cristalino pues es bicóncavo, ¿no? Así. En cambio, cuando ponemos un lente intraocular, el lente intraocular es plano. Y cuando es plano, el vitrio se va hacia adelante. Hay un desplazamiento del vitrio hacia adelante. Y eso produce tracciones en la periferia del vitrio. Entonces, eso puede generar una tracción periférica y ocurrir un desgarro de retina. Pero también cuando uno hace una facomulsificación, también hay una disminución del ácido hialurónico a nivel de la cavidad vitrea que genera después, algún tiempo después, genera un desprendimiento de vitrio posterior. Este incremento del riesgo de tener un desprendimiento de retina después de una cirugía de la catarata persiste por varios años. Bober y colaboradores reportaron que persiste por lo menos por 6 años, y algunos dicen que por un poco menos, por 4 años, pero persiste por varios años. Y este riesgo es más o menos alrededor del 0.9%. Ustedes saben que la probabilidad de tener un desprendimiento de retina un paciente que no ha sido operado es más o menos 1 en 10.000. Un paciente que ha sido operado de catarata aumenta el riesgo a 0.9%, más o menos a lo largo de los años, en unos 6 años. La incidencia acumulada es a 8 años, como ven ahí de Bober, 0.9%. En este estudio de Ripandelli y colegas de pacientes hemétropes, o sea, no eran miopes, no tenían problemas, de 453 pacientes hemétropes, con una técnica no muy moderna de facomulsificación, eso es verdad, es facomulsificación, pero con una incisión de 6 milímetros tipo Frown y con lente de PMMA de una sola pieza de 5.5 milímetros, pero fue importante porque les hizo seguimiento por 5 años. Y fíjense, ¿qué cosa encontraba él? Él encontraba que los pacientes, de todos los pacientes que iba a operar, alrededor del 41.5% de ellos no tenían desprendimiento de vitrio posterior antes de la operación. O sea, la mayoría, más del 58%, sí tenían desprendimiento de vitrio posterior preoperatorio, 41% no. 22% de estos pacientes tenían degeneraciones tipo latiz preoperatorio, que eso es lo que ocurre en la población general. Entre el 10 y el 20% de la población normal tiene degeneraciones tipo latices periféricas. El 78% de los pacientes que no tenían desprendimiento de vitrio posterior antes de la operación lo tuvieron después de la operación.
O sea, fíjense, casi el 80% de los pacientes hacen desprendimiento de vitrio posterior en el posoperatorio. Y en promedio esto ocurre a los 7 meses del posoperatorio. El seguimiento de ello fue hasta 26 meses. 3% de los pacientes tuvieron desprendimiento de retina, en el 7.4% de los que no tenían desprendimiento de vitrio posterior preoperatorio y en el 1% de los que sí tenían. Es decir, tener desprendimiento de vitrio posterior nos protege de alguna forma de no tener un desprendimiento de retina en el posoperatorio. Los pacientes que no tienen desprendimiento de vitrio posterior en el preoperatorio tienen mayor riesgo de tener un desprendimiento de retina en el posoperatorio. El grupo que más tuvo desprendimiento de retina, según este estudio de Ripandelli, fue aquellos que no tenían desprendimiento de vitrio posterior preoperatorio y que lo hicieron después de la operación y que tenían degeneración tipo latiz antes de la operación. O sea, los que tienen degeneración latiz y hacen desprendimiento de vitrio posterior después tienen más riesgo. Y según este estudio, no importaba la edad del paciente. En este otro estudio de Hilford y colaboradores, similar al anterior, evaluaron a 149 pacientes con mayor tiempo de seguimiento, con 77 meses de seguimiento. Y en ellos sí hubo una diferencia importante en cuanto a la edad del paciente. Los pacientes que tenían menos de 60 años tenían tenían 6% de probabilidad de tener o de riesgo de tener desprendimiento de retina. En cambio, los pacientes que tenían más de 70 años, solo el 0.6% de ellos tuvo desprendimiento de retina. Entonces, cuando operamos un paciente menor de 60 años, tenemos mucho más riesgo que si operamos un paciente mayor de 60 años. Es por eso que yo, por lo menos, cuando los pacientes vienen a pedirme una cirugía de catarata refractiva, pacientes que no tienen catarata y son menores de 60 años, siempre trato de convencerlos de que esperen un poquito más, porque los pacientes mayores de 60 años tienen mucho menos riesgo que aquellos pacientes que tienen menos de 60 años. Bueno. Y según ese estudio según ese estudio de Hilford y colaboradores, no tenía asociación con las degeneraciones tipo Lattice, la probabilidad o el riesgo de tener desprendimiento de retina. O sea, no, en este estudio era diferente al anterior. ¿Cuáles son los factores de riesgo de tener desprendimiento de retina en un paciente que va a ser operado de catarata? Los pacientes que tienen miopía. Cuanto más alta la miopía, mayor riesgo de tener un desprendimiento de retina. Ustedes ven ahí, los pacientes que tienen menos de 3 tienen 4 veces más riesgo de tener desprendimiento de retina. Los pacientes que tienen más de 3 dioptrías de miopía tienen 10 veces más riesgo de tener desprendimiento de retina. Si el paciente ha tenido desprendimiento de retina en el ojo contralateral, tiene 18% de riesgo de tener desprendimiento de retina en ese ojo. Los pacientes que tienen algún precursor vitreoretiniano de desprendimiento de retina o de desgarro, tipo de degeneración tipo Lattice, los ovillos vitreoretinianos, ¿no? Esos también tienen mayor riesgo. Los pacientes varones tienen más riesgo que las mujeres, y eso por las actividades físicas que hacemos los varones. Ya hablamos, cuanto más joven el paciente, más riesgo de tener desprendimiento de retina por dos factores. Uno es porque probablemente su vitrio está adherido, no tiene desprendimiento de vitrio posterior. Y además porque si un paciente joven tiene catarata, probablemente sea una catarata patológica, algo ha pasado, o traumática, o alguna otra cosa. Es raro que un paciente joven tenga catarata. Pues, si hemos tenido una ruptura de cápsula posterior o de dehiscencia celular, aumentamos el riesgo. Fíjense, el odds ratio aumenta 19.9 o 12.4 para dehiscencia celular. Si se ha luxado un pedazo cristalino, el riesgo es aún mayor. Y en los pacientes que hemos hecho capsulotomía secundaria, también aumentamos 4 veces. El hacer Jack láser aumenta el riesgo de tener un desprendimiento de retina en el futuro. ¿Por qué el desprendimiento de retina es mayor en los miopes? Porque ya vimos, porque hay mayores cambios vítreos. Los pacientes miopes tienen mayor liquefacción vítrea, tienen mayor y más precoz desprendimiento de vitrio posterior. Generalmente hay tracciones vitreoretinianas periféricas más significativas. Y porque estos pacientes además tienen cambios en la retina, sobre todo en la retina periférica, hay mucho más patologías. Por eso que en algunos de estos pacientes se les hace profilácticamente algún tratamiento, aunque está demostrado que no necesariamente el tratamiento profiláctico de las lesiones periféricas evita un desprendimiento de retina. ¿Qué lesiones tenemos que considerar si queremos nosotros hacer profilácticamente tratamiento? Como digo, una de las más comunes es la degeneración tipo Lattice o enrejado, que ocurre, según diferentes autores, entre el 10 y 20%. Los desgarros, sobre todo los desgarros vitriogénicos, como ven aquí, esto es un desgarro en herradura en un paciente que tiene la retina totalmente aplicada. Esto es un riesgo altísimo. Cuando uno ve un desgarro en la herradura, aquí en este flap, hay tracción. Y ese paciente tiene más de 50% de probabilidad de tener un desprendimiento de retina, sin cirugía. Si vamos a hacer cirugía es muchísimo más alto. Entonces, esos pacientes deben ser tratados. Y estos otros agujeros, tipo agujeros aperculados, estos tipos atróficos, no necesariamente son retinogénicos, provocadores de desprendimiento de retina y no necesariamente se tienen que tratar.
Ustedes recuerden, la incidencia, como le dije, en una población general de tener un desprendimiento de retina es 1 en 10.000 habitantes por año. Los pacientes miópicos tienen 10 veces más riesgo, o sea, 68, los pacientes miopes de más de 10 dioptrías tienen 68 por 10.000 habitantes de tener desprendimiento de retina, o sea, 0.6%, o sea, mucho más alto. Los pacientes, ya les dije, los pacientes que tienen degeneración tipo Lattice, según los diferentes autores, va entre el 10 y el 20% de la población general tienen degeneración tipo Lattice. Es la más frecuente de las degeneraciones periféricas, pero también es la lesión que más predispone a tener un desprendimiento de retina. Porque los pacientes que tienen desprendimiento de retina, muchos de ellos tienen o han tenido o tienen una degeneración tipo Lattice y ha ocurrido una atracción a nivel de esta degeneración. Los agujeros atróficos dentro de la degeneración de Lattice generalmente no provocan desprendimiento de retina y si lo provocan localizado y no son necesarios de tratar. Pero los desgarros en herradura que están adyacentes a una degeneración tipo Lattice sí se tienen que tratar de todas maneras. Este es un estudio clásico de Bayer y colaboradores que siguió durante 11 años a los pacientes que tenían degeneración tipo Lattice. ¿Y qué ocurrió en los pacientes que tenían degeneración Lattice? Fíjense, 35% de las degeneraciones Lattice vienen acompañadas de agujeros. O sea, no hay que asustarse porque la mayoría, o sea, no la mayoría, pero una gran cantidad, muy importante cantidad de degeneraciones Lattices vienen acompañados de agujeros. De estos, solo el 2% de ellos tuvieron líquido alrededor del agujero, pero que no provocó un desprendimiento de retina. Solo el 0.7% de ellos produjeron un desprendimiento de retina localizado que empezaba a ampliarse y que tenía que ser manejado quirúrgicamente. O sea, la mayoría de ellos no generan Lattices de por sí. La mayoría de ellas, más del 99% de ellas, no generan desprendimiento de retina. Ustedes ven aquí en esta fotografía primera de arriba a la izquierda una degeneración Lattice con estos famosos agujeros atróficos. Eso no genera desprendimiento de retina, así que esto simplemente se observa. Igual que esta de aquí, es otro tipo de degeneración Lattice que no está tan pigmentada, pero que ven claramente estos agujeros atróficos, ¿no? Entonces, generalmente vienen con agujeros atróficos. Pero estas otras tipos de degeneración Lattice que uno ve tracción o que tiene desgarros en herradura, eso genera desprendimiento de retina siempre. Eso sí deben ser tratados. Otra de las cosas que también vemos, además de la degeneración Lattice, son agujeros. Uno puede hacer un fondo de ojo y encontrar un agujero en un paciente en el preoperatorio. Y eso ocurre en el 7% de la población mayor de 40 años, 4.8% de la población en general, pero las personas que van a ser operadas de cataratas, por lo menos el 7% de ellas tienen agujeros o desgarros periféricos. Según Bayer, en ese estudio dice que el 6% de la población tiene agujeros o desgarros periféricos, y que la probabilidad de tener un desprendimiento de retina con un agujero atrófico es del 0.2%, o sea, es bajísima. Y Fuchs dice que el 3% de la población tiene desgarros, o sea, más o menos entre un 3 y un 7% de la población normal tiene agujeros atróficos periféricos o operculados. Entonces, ¿cuáles sí tenemos que tratar y cuáles no tenemos que tratar? Los latices con desgarros en herradura siempre se tratan, siempre. Uno ve una degeneración latiz que tenga desgarros, siempre. Un latiz que no tiene desgarros o que tiene solo agujeros atróficos, generalmente no lo tratamos, pero a veces sí los tratamos. ¿En qué casos sí los tratamos? Si un paciente tiene miopía elevada, si el ojo contralateral ha tenido un desprendimiento de retina o ha tenido una mala evolución, o en algunos casos especiales, por ejemplo, si hay historia familiar de desprendimiento de retina, o pacientes que tienen retardo mental, porque los pacientes con retardo mental se golpean frecuentemente los ojos. Entonces, los desgarros, ahora, cuando uno encuentra una lesión periférica sin latiz, sino que encuentra un desgarro de retina en herradura, siempre se trata. Siempre se trata porque tiene más del 50% de probabilidad de desprendimiento de retina. Los desgarros operculados, muy pocas veces los tratamos, porque cuando ya se rompió y hay un opérculo flotando, ya no hay tracción sobre la retina, sino la tracción es sobre el opérculo. Entonces, generalmente no generan desprendimiento de retina y no los tratamos. Y los agujeros atróficos casi nunca los tratamos, simplemente los observamos. Porque al tratar, cuando uno trata un desgarro así con láser, podemos provocar membranas hiperretinianas que pueden terminar con esto, como ven aquí abajo, con un síndrome de tracción vitromacular y mala agudeza visual. Ahora, este es un estudio importante de Ripandelli y también y colegas, y dentro de los cuales está Mario Stirpe, de cirugías de catarata, de cristalino transparente en personas jóvenes que quieren operarse para no tener que usar anteojos, pacientes miopes muy altos, y estos eran pacientes que tenían miopías más de 19 dioptrías, y fíjense, pacientes jóvenes de 37 años de edad en promedio. ¿Qué pasó en este grupo de estudio de los pacientes? Fíjense, los pacientes, un grupo importante, él estudió los pacientes que tuvieron desprendimiento de retina 1 a 4 años después de la cirugía. O
sea, no es un desprendimiento de retina que se presenta en el momento. A veces uno dice, ah, sí, te opero, te pongo un lentecito, un paciente de 30 años, te pongo un lente y te bajé la miopía que tenías de 15, te la bajé a 1. Paciente feliz por unos años. Pero después de unos años se presenta el desprendimiento de retina. El 63% de estos pacientes se les había puesto láser periférico para evitar un desprendimiento de retina. El 63% de ellos hicieron desprendimiento de retina a pesar del láser. Y además hicieron desprendimiento de retina complicados. El 41% de ellos tuvieron PBR. ¿No? El PBR no se presenta en tanto porcentaje en un paciente normal. El 31% de ellos tuvieron desprendimiento de retina con desgarros posteriores que requería vitrectomías. Y además hicieron desgarros grandes, desgarros gigantes. Y, es decir, el pronóstico visual de estos pacientes era peor porque eran desprendimientos de retina complicados. Hay que tener mucha cautela en operar de cristalino claro a los pacientes miopes altos muy jóvenes. Otra complicación con cierta frecuencia es el edema macular cistoide crónico pseudofáquico, lo que se conoce como el síndrome de Irving-Gass, que es una complicación, como digo, más o menos frecuente y fue descrita por Rodman Irving en el año 1953 y él dio una Jackson Lecture en la Academia Americana de Oftalmología en el año 62 de este tema, perdón, del síndrome de Irving-Gass. ¿Y por qué se llama Irving-Gass? Porque eso lo descubrió Irving el año, como digo, en el año 53, cuando no había angiografía. Y casi 13 años después, Don Gass y Ed Norton en el Bascom Palmer, cuando recién empezaba la angiografía, demostraron el edema macular angiográfico, por angiografía. Entonces, después de eso se conoció ya como el epónimo del síndrome de Irving-Gass. Y esta incidencia del edema macular y de Irving-Gass depende, o de edema macular cistoide postoperatorio, depende de cuál sea nuestro criterio diagnóstico, y ahora vamos a ver eso. Y por supuesto que se presenta con mucha mayor frecuencia en cirugía de catarata complicado o en pacientes que tienen patologías previas. Pero también puede ocurrir en un paciente que no ha tenido patología previa y no ha tenido ninguna complicación intraoperatoria. Mayor frecuencia, como les dije, en pacientes que tienen alguna característica, una enfermedad previa. ¿Cuál es la incidencia? O sea, el edema macular cistoide angiográfico es aquel edema macular que clínicamente no tiene nada, el paciente no tiene pérdida de visión y que solo lo descubrimos si le hacemos una angiografía al paciente en el postoperatorio. Y eso se presenta en el 20% de las cirugías de catarata. O sea, si nosotros a los pocos días, a los 2 días o 3 días de la cirugía de la catarata, le hacemos una angiografía a nuestro paciente, vamos a encontrar en el 20% de nuestros pacientes edema macular cistoide. Pero que el paciente no tiene ningún síntoma, no tiene nada. Y este edema generalmente se resuelve en forma espontánea, así que no hay que ni siquiera tratarlo. El que se llama edema macular cistoide clínico o clínicamente significativo ocurre entre el 0 y 13% según las diferentes series. En esta serie grande que yo les decía del Reino Unido ocurre en el 1.6% de los casos. Y este paciente sí tiene una pérdida de visión y cuando le hacemos una angiografía o una tomografía vemos pues que sí hay un edema macular cistoide. La gran mayoría de las veces es transitorio, pero hasta el 70% de las veces se resuelve en forma espontánea sin dejar ninguna consecuencia, sin necesidad de tratamiento. Pero generalmente sí los tratamos. Si el paciente tiene pérdida de visión y nosotros detectamos que hay un edema macular cistoide, sí los tratamos, ¿no? No hay que dejarlos. La patogénesis es multifactorial y probablemente se debe pues, a que hay una inflamación dentro de la cavidad y esta inflamación libera mediadores como prostaglandinas, citoquinas, el factor de crecimiento del endotelio vascular y otros que producen una ruptura de la barrera hematorretiniana, incrementando la permeabilidad de los capilares, sobre todo los perifoveales, los que están alrededor del nervio óptico, del disco óptico, y por eso que nosotros vemos esta hiperfluorescencia en la cabeza del disco óptico y en la fovea, y que se van acumulando en la capa plexiforme externa y nuclear interna, y también dentro de las células de Müller, dando esta apariencia petaloide conocida del edema macular cistoide crónico. ¿Cuáles son los factores asociados de mal pronóstico? De que cuando un paciente tiene edema macular cistoide quede con una pérdida de visión. Y hay factores preoperatorios. ¿Y cuáles son aquellas? Sobre todo los pacientes que tienen uveitis. Si un paciente tiene uveitis y tiene que ser operado de catarata, que sí está indicado en un paciente con uveitis que tiene catarata y que tiene la uveitis controlada, hacerle una cirugía de catarata y ponerle un lente intraocular está indicado, pero ellos tienen más riesgo de tener edema macular cistoide. Y también aquellos pacientes que tienen alteraciones vasculares, por ejemplo, la retinopatía diabética. Y los factores intraoperatorios que pueden generar mayor edema macular cistoide también son cuando hemos puesto un lente en el surco ciliar, sobre todo si hemos puesto un lente de una pieza, los lentes que están fijados al iris, los lentes de cámara anterior, si hemos tenido pérdida de vitrio, si hay encarcelación vítrea en herida operatoria, también esto es factor de mal pronóstico. Bueno, si tenemos un edema macular cistoide, ¿qué hacemos? Si el paciente tiene edema macular cistoide, lo que hacemos es primero le damos antiinflamatorios no esteroideos tópicos
puede ser bromfenaco, nepafenaco, diclofenaco. Yo prefiero usar o bromfenaco o nepafenaco 3 o 4 veces al día. También está descrito que la acetazolamida ayuda bastante para estos casos, así que les damos nosotros 250 miligramos 2 veces al día, o media tableta o 125 miligramos 3 veces al día. A veces hay algunos autores que dicen que hay que darles más dosis, pero más dosis estos pacientes mayores a veces se descompensan, entonces hay que tener cuidado. Los esteroides también ayudan, y esteroides en cualquier forma, tópicos, intraoculares, perioculares o sistémicos. Los anti-VEGF ayudan muchísimo. Si es que nosotros vemos que hay una brida de vitrio adherida a la herida operatoria, podemos con el neodymium YAG láser romper esta brida, y a veces eso es efectivo en curar la edema macular cistoide, y muy pocas veces es necesario hacer una vitrectomía vía par plana para eliminar este edema macular cistoide. Como les digo, los AINES sí son efectivos, pero hay que dar bastantes dosis de AINES y hay que tener cuidado con los efectos secundarios que estos puedan tener. Este es un estudio muy pequeñito que hicimos nosotros hace muchos años, cuando yo estaba en el INO, sobre 12 pacientes que tenían edema macular cistoide post cirugía de catarata. Eran pacientes entre 24 y 78 años de edad. Lo hicimos con triamcinolona intravitro, 4 miligramos en 0.1 cc. Y fíjense, pacientes que tenían en promedio 20-285 de visión mejoraron a 20-60. Pero la triamcinolona intravitrio, fíjense, en 8 de 12 casos tuvieron hipopium estéril, porque la triamcinolona pasa a la cámara anterior y uno la ve como si fuera hipopium. 9 de 12 hicieron hipertensión ocular. Endoftalmitis no tuvo ninguno y escleroretina no tuvo ninguno. Y este es uno de esos pacientes que vemos cómo rápidamente mejora con una inyección de triamcinolona intravitrio. Lo otro que podemos usar es Osurdex. El Osurdex también tiene muy buena resolución de este edema macular cistoide cuando lo ponemos en la cavidad vitrea. Lo que pasa es que es un tratamiento más costoso, pero también funciona muy bien. Y este es un estudio que hicimos en nuestro grupo PACORES de investigación del uso de anti-VEGF, de Avastin, para los manejos del edema macular cistoide crónico. Y ustedes ven cómo el paciente rápidamente, con una inyección de Avastin, mejora de 20-100 hasta 20-25 a los 6 meses de seguimiento de este paciente. Y las conclusiones del estudio de este PACORES fue que el bevacizumab, el Avastin, modifica la historia natural del edema macular cistoide, estabilizando la barrera hematorretiniana en forma rápida y efectiva, haciendo que se reabsorba este fluido retiniano y disminuyendo el grosor de la mácula. Y por lo tanto evitamos las complicaciones que este edema macular cistoide crónico puede provocar, como son el desprendimiento macular seroso crónico, cambios en el epitelio pigmentado de la retina, formación de membranas maculares o cambios no reversibles de la mácula que dejen al paciente con una baja de visión. Por eso que sí es efectivo el tratamiento con anti-VEGF. Entonces siempre empezamos con AINES con corticoides, tópicos generalmente. Si no mejora, podemos optar por corticoides intravitreos o periculares, o un Osurdex en algún caso, o si no, inyecciones de anti-VEGF, y con eso sí funciona. Otra de las complicaciones terribles que tenemos en la cirugía de la catarata es la endoftalmitis. Y su incidencia felizmente que es baja, es del 0.13%, que aumenta 10 veces hasta 1.3% de las veces si es que hemos roto la cápsula posterior durante la cirugía. ¿Y cuáles son la fuente de la infección? Generalmente la flora bacteriana conjuntival o palpebral del propio paciente, pero a veces también puede ser por el ambiente del quirófano contaminado, o por soluciones o instrumentales quirúrgicos contaminados, o por una infección que tenga un personal del equipo quirúrgico. Los factores de riesgo de tener una endoftalmitis postoperatoria son la ruptura capsular, la pérdida del vitrio, las cirugías prolongadas. Cuanto más tiempo tengamos las heridas abiertas, más riesgo tenemos. Las heridas no herméticas, así que eso es importantísimo, estar seguro al final de la cirugía que nuestra herida esté hermética. Y bueno, y la falta de experiencia del cirujano. Otros factores también de riesgo, un poco más controversiales, son la edad avanzada. Cuanto mayor el paciente, más riesgo tiene. Y bueno, eso porque generalmente son más difíciles las cirugías, porque el paciente no tiene un aseo adecuado probablemente. Pacientes que tienen blefaritis. El lugar de la incisión corneal, las heridas inferiores tienen más riesgo que las heridas superiores. Y la configuración de la herida también por la hermeticidad de la misma. Pacientes diabéticos que tienen alcoholismo crónico, malnutrición e inmunodeficiencia también tienen mayor riesgo de endoftalmitis. Las endoftalmitis agudas ocurren pocos días después de la cirugía y se presentan con dolor, ojo rojo, células en la cámara anterior, hipopium y vitreitis. En cambio, los casos crónicos pueden ocurrir hasta muchas semanas después, hasta más de un mes después de la cirugía, y pueden presentarse como inflamaciones persistentes. Los gérmenes generalmente son cocos gram positivos en el 75% de los casos, Staphylococcus epidermidis o Streptococcus aureus, y en el 16% de los casos gram negativos, que pueden ser Propionibacterium agnes, algunas veces para las crónicas, hongos también en las crónicas u otros gérmenes.
¿Cuáles son los síntomas de una endoftalmitis? El principal síntoma es la pérdida de la visión. También hay dolor, cefalea, fotofobia y secreción. Y los signos, tenemos el hipopium, la hiperemia conjuntival, edema palpebral y equimosis, edema corneal, puede tener hipertensión ocular secundaria. Hay una ausencia del reflejo rojo y periflebitis retiniana cuando podemos ver el fondo de ojo. El diagnóstico básicamente es clínico. Uno tiene que sospechar, examinando al paciente sospechamos y hacemos el diagnóstico clínico y lo tratamos inmediatamente. También puede ser diagnóstico quirúrgico, si es que tomamos una muestra de la cámara anterior y del vitrio, la muestra del vitrio puede ser con o sin vitrectomía, y con eso hacemos el diagnóstico etiológico del germen, que es esencial. Siempre debemos tomar una muestra vitria e intentar aislar el germen. La punción de la cámara anterior se hace de 0.1 mililitros y si hacemos de la cámara posterior podemos hacer entre 0.1 a 0.3 mililitros de muestra. Cuando hacemos una vitrectomía para tomar la muestra, acuérdense que no hay que abrir la irrigación, tiene que ser una vitrectomía a secas. Y luego con la muestra lo que hacemos es una tinción de James a gran metenamina plata y hacemos la siembra, el cultivo en agar sangre, agar chocolate y tioglucolato para tratar de descubrir cuál es el germen. Y también nos ayuda mucho las ultrasonografía ahora vamos a ver, para diferenciarla con un síndrome de TAS. El tratamiento clásico sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo. Es para la vancomicina 1 miligramo en 0.1 mililitro para los gram positivos y la ceftazidima 2.25 miligramos en 0.1 mililitro para los gram negativos. En la actualidad también se está usando mosifloxacino, 1 miligramo en 0.1 mililitro. También podemos añadir, y yo generalmente añado dexametasona 0.4 miligramos en 0.1 mililitro para todas las endoftalmitis postquirúrgicas de catarata. En la actualidad se está haciendo mucho vitrectomía precoz, porque la vitrectomía remueve los microorganismos y las toxinas que pueden dañar a la retina, remueve las células inflamatorias y todos los mediadores de la inflamación, remueve las tracciones y previene un desprendimiento de retina que puede ocurrir en estos pacientes, aclara en forma rápida el vitrio, mejora la difusión de los antibióticos y permite obtener un buen material para cultivo. Si uno opta por vitrectomía, hace la vitrectomía y terminando la vitrectomía, inyecta los antibióticos en las mismas dosis. En los casos crónicos se debe considerar el Propionibacterium agnes como una de las causas de la inflamación y lo que vemos es esto que ven aquí. Generalmente se ve una placa blanquecina que está atrapada en la cápsula posterior, entre el lente intraocular y la cápsula posterior generalmente. Y el tratamiento es igual, los antibióticos que hemos descrito, vancomicina y ceftazidima, pero a veces no funciona, y si no funciona lo que tenemos que hacer es retirar esta cápsula posterior a veces, o tratar de retirar ese material, o a veces es retirar todo el lente intraocular y toda la cápsula para que pase la endoftalmitis. Según este estudio muy antiguo del endoftalmitis vitrectomy study, es un estudio de los años 90, imagínense, un estudio que tiene más de 30 años, nos dio algunas pautas importantísimas, porque no sabíamos en esa época si era importante dar antibióticos sistémicos o no, y si era mejor hacer punción vitrea o hacer vitrectomía. Y lo que nos dio este estudio fueron algunas cosas importantísimas. Uno es, ¿cuál es el tiempo medio de presentación de la endoftalmitis? Es 6 días. O sea, los 6 días generalmente se presenta la endoftalmitis. ¿Cuál es el síntoma más común? Es pérdida de visión. ¿Cuál es el signo más común? Es el dolor. ¿No? El síntoma más común es la visión borrosa y después el dolor, y el signo más común es el hipopio. Nosotros vemos el hipopio más comúnmente. Fíjense, en esa época en Estados Unidos el 69% de los cultivos eran positivos. Aquí nosotros tenemos mucho menos positividad, pero allí era 69%. Otra cosa importante de este estudio fue que los pacientes que tenían endoftalmitis y eran tratados de endoftalmitis, a los 3 meses, el 41% de ellos tenía visión mejor que 20/40 y a los 9 meses el 53% de ellos tenían visión mejor que 20/40. Y mejor que 20/100 el 74%. Y este estudio nos dijo que no había diferencia entre vitrectomía o punción y que no era necesario antibióticos intravítreos. Y ahí ustedes ven ahí, este estudio en esa época, la vitrectomía no era lo que es hoy, la vitrectomía mucho más complicada. En esa época decía que los pacientes que tenían visión de percepción luminosa o menos y eran vitrectomizados, el 33% de ellos lograban 20/40 de visión. En cambio, si tenían PL y solo se les ponía inyección intravítrea, el 11% de ellos tenían 20/40 o mejor. O sea, había una diferencia estadísticamente significativa. 33% si le hacíamos vitrectomía versus solo 11% si era punción. Igual, riesgo de mala visión, menos de 5/200. El 20% de ellos hacíamos vitrectomía versus 47% de ellos si solo hacemos punción. Es decir, claramente que los pacientes que tenían PL o menos de visión debían ser vitrectomizados.
Y los pacientes que tenían mejor que PL de visión, o sea, movimiento de manos o más, eran muy parecidos los resultados. 66% de ellos tenían 20/40 de visión o mejor si hacíamos vitrectomía versus 62% con punción. Y los pacientes que tenían mala agudeza visual, 5% con vitrectomía y 3% con punción. O sea, no eran necesarios los pacientes que tenían visión de movimiento de manos o mejor que sean sometidos a vitrectomía de esa época. Y ese estudio demostró que los antibióticos sistémicos no tienen ningún efecto sobre el tratamiento, sino los antibióticos intravitreos. Entonces, las conclusiones de este estudio del vitrectomía study era que el 53% de los pacientes van a alcanzar una buena visión, mejor que 20/40, 74% mejor que 20/100, 15% no obstante tienen visiones menores de 5/200 y 5% de ellos llegan a NPL, ¿no? Y que la vitrectomía estaba indicada para aquellos pacientes que tenían visión PL o menos y que los antibióticos sistémicos no servían. Ahora, fíjense, ¿qué pasa actualmente? Este es un estudio de endostamitis aguda de este año, de junio de este año. Fíjense, en esa época en el EBS tenían 63% de positividad, ahora tenemos 73%. O sea, hemos aumentado un poquito la positividad de nuestros casos. La mayoría, los 53% de los casos eran Staphylococcus coagulasa negativos, el 31% eran otras bacterias gram positivas y el 14% eran gram negativos. O sea, más o menos lo mismo que encontrábamos antes. El 98% de las bacterias gram positivas eran vancomicina sensibles. O sea, la vancomicina actúa en el 98%. Y de las gram negativas, el 100% de ellas eran sensibles a la ceftazidima. Por eso que esos son nuestros antibióticos de elección, vancomicina y ceftazidima. Hemos mejorado un poquito. 67% de los casos con endophthalmitis alcanzan visiones mejores que 20/40. ¿No? Entonces, es importante hacer el tratamiento oportuno en estos pacientes. ¿Qué otra cosa? Esto dice el 19% de estos pacientes desarrolló, eso es importante, fíjense, el 19% de los pacientes, o casi 20%, desarrolló endophthalmitis pese a haber recibido cefurozima intracameral, pese a haberle puesto antibióticos intracameral. Por eso que es importante no solo poner antibióticos postoperatorio intracameral, sino las otras medidas de prevención. ¿Y cuáles son esas medidas de prevención? Tenemos que identificar qué pacientes tienen riesgos antes de las cirugías, aquellos que tienen blefaritis crónica, que tienen anormalidad del conducto lagrimal, que tienen prótesis del ojo contralateral o que tienen una infección activa. Acuérdense, la cirugía de catarata es selectiva, no tenemos que operar a un paciente que tiene una infección en cualquier otro lugar, tenemos que tratar la infección y postergamos la cirugía de la catarata. ¿Cuáles son los métodos importantes para disminuir el riesgo de tener una endophthalmitis? Básico, polviona ayudada. 5% en el ojo, 10% en la piel. No deben operar a un paciente que no le pongan polviona ayudada. Una sola aplicación de polviona ayudada equivale a estar poniendo antibióticos al paciente preoperatorio 3 días. O sea, una sola gotita de polviona ayudada y esperar por lo menos unos 5 minutos después de aplicar la polviona ayudada. Es importante poner un campo estéril que se pegue, en un drape, al campo quirúrgico para que las pestañas no interfieran durante la cirugía, porque es ahí donde se acumulan los gérmenes. Y el uso de antibióticos intracameral, la cefuroxima, 1 miligramo en 0.1 mililitro, o moxifloxacino, que es lo que estamos usando nosotros, 100 microgramos en 0.1 mililitro. El estudio de la European Society of Cataract and Refractive Surgery demostró que una sola dosis de estos antibióticos reduce el factor de riesgo de endophthalmitis en 5, de 0.34% a 0.07%, y en otros estudios con moxifloxacino a 0.028% de probabilidad. O sea, sí debemos usar antibióticos postoperatorios, ¿no? Porque sí disminuimos bastante el riesgo de endophthalmitis. Debemos diferenciar la endophthalmitis de esto, del TAS, el síndrome tóxico del segmento anterior, que es una forma de endophthalmitis no infecciosa que se presenta con mucho más rápido, 12 a 24 horas después de la cirugía. Acuérdense, la endophthalmitis demora algunos días, 6 en promedio, esto se presenta un día al día siguiente. Lo que tiene es una marcada reacción en la cámara anterior, hipopion, dolor y fotofobia. Puede tener edema corneal difuso que va del limbo al limbo. Podría haber una pupila irregular, dilatada y no reactiva, y podría tener presión. Lo que nos ayuda mucho es que el paciente le hacemos una ecografía y el vítreo está claro. No hay complicaciones de segmento posterior. Las causas del TAS son las soluciones de irrigaciones, las cánulas ya usadas, reusadas, óxidos en los instrumentos, materiales en los guantes. Por eso que es importante siempre lavarse. Una vez que uno se ha calzado los guantes, hay que retirar el talco que pudiera que lavarse con solución salina. Y el tratamiento de este síndrome de TAS es aumentar los esteroides y generalmente van muy bien. Dos complicaciones más ya para terminar. Una es la hemorragia supracoroidea masiva, que es una de las complicaciones más temidas de una cirugía de catarata. Gracias a Dios es muy poco común.
Y esto es cuando hay una acumulación de sangre entre la coroides y la esclera por ruptura de las arterias hilarias posteriores cortas o largas. Y esto ocurre generalmente después de un periodo de hipotonía que ocurre durante la cirugía o por un trauma penetrante también. Y cuanto más grande la incisión, mayor riesgo tenemos de tener una hemorragia coroidea, una supracoroidea, porque a mayor tamaño de la herida, mayores cambios de presión dentro del globo ocular. Cuanto hay menos tamaño de la herida, hay menos cambios de presión dentro del globo ocular. A veces cuando hay esta hemorragia coroidea y tenemos una herida grande abierta, puede expulsar el contenido del intraocular a través de esta herida. Se sale el vitrio y a veces se sale hasta la retina. Eso es lo que se conoce como hemorragia expulsiva. No hay evidencia de que pacientes que usan anticoagulantes sistémicos tengan mayor riesgo de sangrado intraocular en una cirugía retinaria y catarata, pero igualmente se les solicita a los pacientes que toman anticoagulantes retirarlo por lo menos por 5 días antes de la cirugía. En estos pacientes que tienen hemorragias supracoroideas masivas, el pronóstico visual no es bueno, es malo, y ocurre felizmente muy poco, en el 0.03% de las cirugías de FACO y en el 0.1% de las cirugías extracapsulares. ¿Cuáles son los factores de riesgo sistémicos? Pacientes con aterosclerosis, con hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad coronaria, obesidad y edad avanzada. Los pacientes obesos con hipertensión arterial hay que tener cuidado que la cabeza del paciente durante la cirugía no esté por debajo de la altura de los pies. A veces los ponemos muy echados y con la cabeza para abajo y eso aumenta también la presión venosa a nivel de la cabeza y del ojo y eso tiene más riesgo. Entonces no hay que ponerlos así en un Trendelenburg invertido, hay que tener mucho cuidado que no estén en esa posición. Los factores de riesgo operatorios son cirugías complicadas, cirugías de cataratas maduras, cuando el paciente tiene elevación de la presión venosa episcleral, que es lo que le decíamos, pacientes con glaucoma, pacientes con miopía alta, porque pacientes que tienen miopía de más de 25 milímetros de longitud axial tienen menor rigidez escleral y mayor fragilidad coroidea generalmente. Del 52% de los pacientes que tienen hemorragia coroidea ocurre en pacientes miopes. Pacientes con anoftalmos también tienen más riesgo. Factores intraoperatorios de tener hemorragia supracoroidea masiva son la hipotonía ocular prolongada. Eso ocurre cuando la cirugía se demora más y la herida está más grande y más tiempo abierta. Pacientes que hemos manipulado la esclera durante la cirugía, particularmente en segundas cirugías, o pacientes que además hemos tenido que usar crioterapia o fotocoagulación extensa. Se sospecha por pérdida de profundidad de la cámara. Uno está operando y ve que la cámara se aplana la cámara todo el tiempo y empieza a prolapsar el iris y después se pierde el reflejo rojo y a veces vemos una mancha roja que empieza de atrás y empieza a subir, ¿no? 40% de los pacientes que tienen hemorragia supracoroidea masiva tienen una buena agudeza visual final, mejor que 20-40, pero también el pronóstico no es muy bueno, 40% menos de 20-200 y hasta un 43% de pacientes pueden terminar en tisis búlbeo o evisceración. Y esto por desprendimiento de retina, por PBR, por glaucoma neocular. Entonces, no siempre el pronóstico es bueno en estos pacientes. ¿Qué cosa hay que hacer cuando uno está operando y ve que está ocurriendo una hemorragia supracoroidea masiva? Lo primero que hay que hacer es cerrar la herida lo más rápido que podamos con la sutura más fácil de anudar. No con nylon 10-0. Nylon 10-0 nos demoramos mucho poniendo los puntos y anudando. Agarramos un Vicryl 7-0 y con un Vicryl 6-0 o 7-0 cerramos la herida lo más rápido que podamos. Hay que cerrar la herida y hacerla hermética. Y no importa que al momento de cerrar la herida tengamos vitrio o iris encarcelado en la herida. Después ya arreglaremos eso. Lo importante es cerrar la herida y estabilizar la presión lo más rápido posible. Nunca hay que hacer esclerotomías de drenaje en el momento, porque eso ocurre, lo que ocasiona es mayor hipotonía, mayor resangrado, y además que podemos encarcelar retina, provocar desgarros, y la sangre está coagulada, así que no va a salir, no va a drenar. No se hacen esclerotomías en ese momento. Lo que hacemos, digo, es cerramos la herida, y después hemos cerrado la herida que hemos aguantado, le podemos pasar un manitol al paciente, bajarle la presión con manitol, en el postoperatorio le podemos dar acetazolamida y debemos de dejar la herida lo mejor posible, ¿no? También damos esteroides sistémicos para estabilizar la vasculatura coroidea y disminuir la inflamación. Damos de 1 a 2 miligramos por kilo de peso de esteroides y esperamos un par de semanas monitorizando ecográficamente el coágulo para entrar y drenar ese coágulo. Las hemorragias coroideas que requieren cirugía pronto son aquellos que tienen carcelación de retina, fragmento cristalino en la cavidad vítrea, hemorragias vítreas o desprendimiento de retina. Generalmente lo que hacemos es esperamos por lo menos 2 semanas que se lise el coágulo y después entramos y hacemos una cirugía como una que muestra que ven aquí. Este es un paciente que tuvo una hemorragia coroidea masiva, que lo tratamos durante 3 semanas con corticoides y disminuyó mucho, pero todavía quedaba. Y fíjense que como es una cirugía complicada, quedan restos. Entonces ponemos nuestros poros de vitrectomía mucho más anterior de lo que normalmente hacemos,
limpiamos la cavidad anterior, vamos a limpiar los restos cristalinos que no estaban bien puestos. Fíjense, en este paciente probablemente se complicó, tiene ruptura en la cápsula posterior, pero se puso un lente de una sola pieza en el surco, y ahí vemos las hemorragias coroideas, ¿no? Tiene hemorragias coroideas más grandes este paciente que no pasaban. Entonces, después de haber hecho una vitrectomía, lo que hacemos es, yo subo, bueno, en este caso pusimos perfluorocarbono, no siempre ponemos, pero en este caso pusimos perfluoro para ver si se iban, pero no se iban estos coroideos. Entonces lo que hago es subo la presión del ojo un poco, de hecho piso hasta 60, y hago estas esclerotomías posteriores, y ustedes van a ver cómo por ahí empieza a salir la hemorragia coroidea, ¿no? Uno hace un poco de compresión y sale esta hemorragia que ya está más lisada y que es más fácil de sacar. Y a veces es necesario hacer varias, 2 o 3 esclerotomías, no necesariamente en una sola. Y hacemos donde está la hemorragia, o sea, no es cerquita al limbo, es donde está la hemorragia. Uno corta la esclera y rápidamente sale la sangre que está acumulada ahí atrás, empieza a salir, empieza a drenar, y el coroideo pues se disminuye, ¿no? Como es sangre acumulada, sangre antigua, pues de ese color, ¿no? Y bueno, y después de eso terminamos la cirugía y nada. Otra complicación es cuando ponemos anestesia retrovulvar o perivulvar. Podemos penetrar el globo ocular con la aguja, y el daño es por la penetración de la aguja, y además porque a veces inyectamos el anestésico dentro del globo ocular. Podemos tener hemorragias retrovulvares, podemos dañar el nervio óptico con la aguja también a veces, y eso puede provocar una retinopatía parecida a Purcher, y además el paciente puede, si hemos inyectado, podemos tener dentro del nervio óptico una anestesia cerebral. Cuando hay una hemorragia retrovulvar por la anestesia, puede haber una proptosis del ojo, incremento de la presión intraocular, y puede haber una incidencia de hemorragia retrovulvar en 0 a 3% de los casos que ponemos inyecciones retrovulvares. También se reportaban obstrucciones de arteria central de la retina en estos casos. Si la hemorragia es pequeña, podemos continuar con nuestro procedimiento, pero si es una hemorragia retrovulvar grande, lo que hacemos es una cantotomía lateral y deferimos la cirugía para otro día. Cancelamos la cirugía. Y ya para terminar, lo último es catarata y degeneración macular, porque antes se pensaba que la catarata, si hacemos una cirugía de catarata en un paciente que tenía degeneración macular, esta iba a empeorar la degeneración macular. Acuérdense que los pacientes mayores de 65 años, muchos de ellos tienen cataratas y tienen degeneraciones maculares. Y esto se decía que era así porque el Salisbury Evaluation, el proyecto BERI y el Baltimore Eye Survey dijeron que sí había alguna asociación entre degeneración macular y la cirugía de la catarata. Entonces no se sabía realmente, y algunos teníamos miedo de operar pacientes con degeneración macular. Pero lo que vino a aclarar las cosas fue el estudio del AREDS. El AREDS, que ustedes saben que es el Age-Related Eye Disease Study, que estudió las cataratas y la degeneración macular en una población mayor. Y este estudio fue importante porque evaluó a los pacientes antes del estudio, o sea, en el día 0, y lo siguió por muchos años. Y la evaluación fue por cirujanos de segmento anterior y por retinólogos. Y fue evaluaciones con fotografías, con OCT cuando había posibilidades. Entonces, una buena evaluación del polo posterior y una buena evaluación de la catarata también por cirujanos de segmento anterior con evaluaciones tipo LOX. ¿Y qué cosa nos dijo que este estudio? Nos dijo que en seguimiento, fíjense, el promedio era 6 años, 73% de los ojos no progresó de degeneración macular cuando tenían después de una cirugía de catarata. 19% de los ojos tuvieron cirugía de catarata, 5% de los ojos tuvieron progresión de la degeneración macular avanzada, y 2% de los ojos tuvieron progresión de la catarata y de la cirugía y de la degeneración macular. Y cuando hicieron el análisis, pues estos estadísticos grandes que hicieron, dijeron que la cirugía de la catarata no acelera significativamente o no está asociada a la progresión de la degeneración macular, sobre todo la neovascular, y que el riesgo relativo es de 1, es decir, que no hay riesgo de progresión con una cirugía de la catarata. Por eso que podemos nosotros operar una cirugía de catarata de un paciente que tiene degeneración macular controlada, que no una que tiene una membrana neovascular activa, pero cuando uno tiene una controlada, se puede operar sin mayor riesgo de progresión la catarata. Entonces, en resumen, la cirugía de la catarata moderna es una cirugía muy segura en manos expertos, hemos visto que tiene mucha seguridad. Menos del 3% de los pacientes van a presentar alguna complicación importante. La mayoría de las complicaciones pueden ser efectivamente manejadas, terminando los pacientes con buenas agudezas visuales finales. Es importante prevenir las complicaciones, y cuando se presentan hay que tratarlas en formas apropiadas y en el tiempo apropiado. No siempre hay que abalanzarse a hacer el tratamiento en ese momento. A veces es bueno esperar algunas semanas. Y bueno, eso es lo último. Muchísimas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o comentario. Y esa es mi familia. Doctor Roca, muchísimas gracias por la presentación. En realidad yo creo que ha sido una excelente exposición.
Doctor Barriga, no sé si usted tiene algún comentario antes de ver las preguntas. Sí, solamente agradecerte, Tono, muchas gracias nuevamente, extraordinaria tu presentación. Tono, yo tenía una pregunta que me surge de lo que comentabas respecto a los problemas retinianos simultáneos a las cataratas cuando uno está haciendo el estudio preoperatorio. No es inusual que las cataratas que operamos comúnmente en los hospitales sean muy, muy densas y cualquier hallazgo retiniano sea difícil de manejar antes de la cirugía de catarata. ¿Qué recomendación darías tú cuando uno hace un estudio preoperatorio de catarata, encuentra un problema retiniano y hay que darle solución a los dos problemas, al problema retiniano y al problema de catarata? ¿Entras a una cirugía combinada o operas la catarata y después la retina? ¿Cómo lo recomendarías? A ver, Willy, o sea, si hacemos, o sea, si nosotros en el preoperatorio vemos, por ejemplo, es una catarata muy densa y no sé, si el paciente tiene, digamos, un desgarro de retina, ¿no? Que tenemos que tratarlo y es muy denso y no podemos poner láser, generalmente lo que hacemos es ponemos crío previamente, que el crío sí pasa a través de una catarata densa y esperamos algunas semanas para hacer la cirugía de la catarata. Si el paciente tiene una degeneración latiz que tenemos que tratarlo, igual, se puede tratar con crío. O sea, si no hemos podido evaluar bien el polo posterior, o sea, generalmente el polo posterior sí lo puedes evaluar, la periferia a veces no muy bien. En esos casos, lo que hay que hacer es, uno realiza la cirugía de catarata y en el postoperatorio rápido, o sea, rápido, cuando la córnea esté estable para mirar el fondo de ojo, hacemos que se evalúe bien el polo posterior y la periferia para tratarlo de acuerdo a lo que haya que tratar. O sea, lo que hay que hacer es ser siempre cautos, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que pensar es cuál es el mejor beneficio de nuestro paciente, cuál es lo mejor para nuestro paciente. Por supuesto que tenemos que sacarle la catarata porque si no, no va a mejorar la agudeza visual, pero como les digo, son cirugías que son electivas y que podemos esperar un poco. Si el paciente puede ser tratado previamente de la retina, la tratamos, pero si no puede ser tratado, en el postoperatorio rápido, lo más rápido posible, lo derivamos para que se trate y no tenga ninguna complicación. Sí existen, por ejemplo, patologías que hay que hacer una cirugía combinada, por supuesto. Si el paciente tiene un desprendimiento de retina o si tiene alguna otra lesión en la mácula, hay que hacer cirugías combinadas. Pero no siempre es necesaria. Por ejemplo, en diabetes, sí se puede operar pacientes con retinopatía diabética controlada de catarata. No hay ningún problema en operar una cirugía de catarata en un paciente diabético, pero no un paciente que tiene pues, proliferaciones neovasos. Ahí no, porque eso va a desarrollar una proliferación y se nos puede ir de la mano. Esos pacientes deben ser tratados primero de retinopatía diabética y después ser operados de catarata. Si no se puede, porque la catarata es muy grande y no se ve, ahí sí ese paciente requiere una cirugía combinada para hacerle cirugía de catarata más vitrectomía y endoláser en el momento de la cirugía. De acuerdo. Y la otra pregunta era, cuando ya ocurre la complicación durante la cirugía de catarata, se caen restos de núcleo a la cavidad vítrea, no tienes el equipo necesario para responder de inmediato y tienes que cerrar. ¿Hay un tiempo crítico para el retinólogo para intervenir ese paciente o cómo se decide el momento de la próxima cirugía? Bueno, o sea, generalmente no pasa nada si esperamos un par de semanas. En 2 semanas está demostrado que no hay mayor riesgo de desprendimiento de retina ni mayor complicación. La hipertensión ocular que podría ocurrir después del postoperatorio es transitoria generalmente y uno la puede manejar durante esas 2 semanas. Así que tenemos un par de semanas de tranquilidad en que nos da para quitar ese resto de cristalino. Generalmente lo que hacemos es le damos tratamiento médico para aclarar la córnea, porque son cirugías complicadas que la córnea a veces no nos permite una buena cirugía del segmento posterior, y manejar la inflamación y la presión ocular. Y a las 2 semanas entramos y quitamos, y se ha visto que no hay ninguna diferencia entre entrar el mismo día de la cirugía o entrar a las 2 semanas. El resultado es exactamente el mismo. Entonces, generalmente lo que hacemos es esperar. Decimos, lo que tienen que hacer es, tienen que limpiar la cámara anterior lo mejor posible. No dejar vitrio, tratar de no dejar nada de vitrio en la cámara anterior. Si es que es posible poner un lente intraocular en forma segura y que no se vaya a caer en el postoperatorio, ponen un lente intraocular, porque el paciente de esa forma, el paciente ve después de la cirugía con el lente intraocular y no tiene tanto temor. Si no se puede, no pongan el lente intraocular porque sería peor porque tengan un pedazo de cristalino y un lente luxado a la cavidad vítrea. Entonces, si hay riesgo, no lo pongan, lo pone ya el cirujano de segmento posterior.
pero yo creo que sí, o sea, lo que tienen que hacer es limpiar bien la cámara anterior, no dejar vitrio, evitar complicaciones. Si pueden poner el lente ocular, pongan el lente ocular, lo tratan al paciente, le cuentan lo que ha tenido. Siempre es importante decirle la verdad al paciente y contarle lo que ha tenido y decirle, señora, yo voy a continuar, o paciente, yo voy a continuar su control, yo me voy a hacer cargo, me voy a derivar de un colega, pero yo voy a seguir con usted, yo voy a seguir mirándolo y voy a seguir controlándolo, porque no hay que mandarle al paciente y deshacerse del caso tampoco, porque el paciente a veces pues, después tiene sentimientos encontrados con nosotros. Que tener una complicación la tenemos todos, o sea, no es nada malo tener una complicación, la vamos a tener todos, pero hay que manejar adecuadamente al paciente, ¿no? En la parte psicológica y en la parte médica. Ok, y mi última pregunta, con respecto al uso profiláctico de antibióticos, ¿estás poniendo moxifloxacina a todos los pacientes o solamente a aquellos que tuvieron una cirugía complicada? Le pongo a todos. A todos les todos. estoy poniendo moxifloxacina. De acuerdo. De hecho, estoy haciendo dos cosas, Willy, porque hace un tiempito tuvimos unos cuantos casos de endoftalmitis. Entonces nos dio un poquito de temor, así, entonces estuvimos investigando con Natalie, y lo que hacemos ahora le ponemos moxifloxacino a todos, y la irrigación que el ayudante te está haciendo sobre la córnea, también lo hacemos con una solución muy diluida de povidona iodada, que también ayuda. Entonces hacemos una dilución de povidona iodada, no me acuerdo el porcentaje ahorita, pero es muy diluida, y te van irrigando con esa solución de povidona iodada el ojo mientras estás operando. De acuerdo. Muy bien. Mariel, no sé si tenemos preguntas en el chat. No hay ¿Algún preguntas en el comentario chat, más? pero yo tenía una consulta, ¿no? Cuando usted mencionó, doctor Roca, que cuando hay menos del 25% de los fragmentos que han caído, ¿cuánto tiempo usted lo observa, ¿no? Para decir, ya, puedo estar tranquilo y este paciente no va a presentar mayor complicación. Hasta que se reabsorbe, Mariel. Tú vas a ver que esos fragmentos generalmente se van reabsorbiendo, se van haciendo cada vez más chiquitos. A veces no se reabsorbe 100%, pero se va reabsorbiendo bastante. Y llega un momento que ya no hay inflamación, se queda como una cosita dura que se pega ahí a la periferia y se queda ahí pegadito y ya no molesta. No se mueve, generalmente no se mueven y no generan ninguna inflamación. No ves vitreitis, la presión está bien, no hay edema de córnea. Entonces, generalmente ese manejo demora por lo menos 3 meses. ¿Ah? No es algo tan sencillo. Pero sí, después de 3 meses el paciente está estable y no tiene molestia, ya lo vas controlando más espaciadamente, ¿no? Ya, doctor. Y otra consulta era el uso de AINES en pacientes preoperatorios de un edema macular cistoide. ¿Usted los recomienda de todas maneras? No lo uso No. nunca. No. A ver, los AINES han demostrado dos cosas. Han demostrado que si tú le pones un AINES a un paciente preoperatoriamente, 3 días antes, tienes una mejor midriasis, se mantiene más la midriasis durante la operación. Sí está demostrado, pero las operaciones de catarata en la actualidad son muy rápidas y las midriasis son buenas, así que no necesitas para una midriasis de una cirugía más o menos rápida tener un AINES. Sí ha demostrado que disminuye el edema macular cistoide angiográfico, pero no el edema macular clínicamente significativo. Ese no disminuye con el manejo del AINES preoperatorio. Entonces no es necesario, realmente no es necesario, y los AINES pueden tener complicaciones de la superficie, ¿no? Entonces no es necesario ponerlos, no es necesario. Bien, doctor, gracias. No, acá hay una pregunta, doctor. Dice, si tuviéramos un paciente posoperado de FACO con un desprendimiento de retina, IMDC, impregnación temática corneal, hipotónico, con un lío que sugeriría, ¿con qué lío se sugeriría o cuánto tiempo podríamos esperar para ofrecerle un tratamiento? A ver, María, o sea, si tienes un paciente que tiene posoperatorio de catarata y tiene desprendimiento de retina y tiene una tinción hemática de la córnea que no te permite hacer una cirugía de retina porque no ves, pues está teñida la córnea con sangre, lo que haces es hacer una cirugía con una queratoprostesis. Sacas la córnea, pones una prótesis y haces la cirugía, porque la cirugía de retina es urgente. Si tú esperas mucho tiempo, ese paciente va a perder la visión. Entonces, quitamos la córnea, ponemos una prótesis, hacemos la cirugía de retina y vitrio, y si no tienes otra córnea, le pones una misma córnea hemática, no importa que no vea, pero que la retina esté pegada. Y después en el futuro le cambiarás la córnea a una córnea transparente.
O sea, la retina sí es urgente y hay que tratarla rápida. Si solo es una tinción hemática en la córnea y la retina está bien, puedes esperar todo el tiempo que tú quieras. Ahí no hay, puedes esperar a ver si la córnea se limpia. A veces se limpia un poco después de mucho tiempo, o si no, después en el futuro le haces un trasplante de córnea. Bien, doctor, no hay más preguntas en el chat. Doctora Bueno, Marielcita, muchas buenos gracias. días. Buenos días, doctora. Buenos días, para felicitar al doctor Tonito, brillante tu presentación, Tonito, lindo, y toda tu gran experiencia. Y muchísimas gracias por todos los pacientitos que has operado de catarata y que hemos visto que han salido, pero excelentes, excelentes. Y el trato, ¿no? Que es muy importante. Tonito, te quería preguntar, entre los pacientes que tuviste con endoftalmitis, ¿qué germen salió? ¿Llegaron a cultivar? Hola, Blanquita, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre tú tan Tonito? linda. Sí, o sea, nosotros siempre tomamos una muestra, siempre. Lamentablemente, en nuestro laboratorio de la Clínica Ricardo Palma, que no es un laboratorio de ojos, tenemos muy poca positividad. Yo te diría que en nuestro laboratorio tenemos alrededor de no más del 30% de nuestros casos salen positivos. Yo sé que en el INO tienen mayor positividad porque en el INO, pues como es especializado en ojos, sí tienen mayor cuidado y sí les sale un poco más de casos positivos. No recuerdo ahorita cuánto es, pero sí es mayor. En cambio, nosotros no tenemos mucha positividad, lamentablemente. ¿Y el germen más frecuente, digamos, que han encontrado en los que han tenido positivos? Son los estafilococos, siempre son los estafilococos. Siempre, ya. Y han tenido, como nosotros que tuvimos, derivados, pacientes de conuveitis recurrente de inicio tardío. Sí, hemos tenido, sí tenemos algunos de esos casos, te digo. Y generalmente lo que yo les hago primero es ponerles vancomicina, y a veces necesitan varias dosis de vancomicina, no con una sola. Cuando no les va bien con la vancomicina y la ceftazidima, pasamos a hacer una vitrectomía, que les hago una vitrectomía un poco amplia, y les rompo la cápsula posterior y trato de sacar si tienen ese parche blanquecino, se los trato de sacar y les dejo el lente intraocular. Si es que siguen con porque a veces después de haber hecho eso, sigue la endoftalmitis, lo que hago en el siguiente paso es quitar todo. Les quito el lente intraocular y les quito toda la cápsula, trato de quitar hasta la zónula, de no dejar nada porque ahí es donde se mete este germen. Tonito, y en el caso de los fragmentos, por ejemplo, que quedan, como bien mencionó la doctora Marielcita, menos del 25%, o de corteza, o fragmentos, en este caso de núcleo, o el mismo núcleo, necesariamente a toditos cuando es núcleo hay que sacarlo, o puede haber casos que han quedado permanentemente, sobre todo los mayores, ¿no? O sea, mayores de 80. Son pequeñitos, menos del 25% los puedes dejar, porque controlan la inflamación y se pueden quedar, no pasa nada. Incluso de núcleo, sí, no hay problema. Y algunos de núcleo que haya sido núcleo puro, o sea, completo. No, todos. Con el núcleo grande tienes que sacarlo de todas maneras, porque si el núcleo más de 25% va a crear inflamación y no va a pasar la inflamación. Ya. Muchísimas gracias, Tonito lindo, excelente. Gracias. Doctor, disculpe, antes que terminemos, tenía una duda más, ¿no? Si tenemos un paciente que tiene una degeneración latis o un desprendimiento de vitrio posterior, ¿hay alguna medida que podremos tomar para evitar o disminuir la posibilidad que se produzca un desprendimiento de retina? A ver, o sea, en esos casos hay que, a ver, tú primero tienes que evaluar cómo está la degeneración latis. Si tú tienes algún temor de que podría haber algún problema, si la ves muy débil o son muchas latices o en el otro ojo pues ha tenido algún problema, le puedes poner rayos láser antes de la cirugía. Pero durante la cirugía lo que tienes que hacer es evitar los cambios bruscos de presión. Porque los cambios bruscos de presión intraocular son los que te pueden traer alteraciones en la periferia de la retina y te pueden traer tracciones en la retina. Entonces hay que tratar de no tener cambios bruscos de presión. De hecho, ahora los sistemas pues, de facomulsificación nos mantienen una cámara adecuada, generalmente con presiones estables, que eso es lo más importante, ¿no? Y tratar de que no haya complicaciones, porque si se te rompe la cápsula, pues ahí, en esos casos es peor. Bueno, pero si tuviste una complicación, que la podemos tener todo, nada, haces tu cirugía, terminas bien, y lo que tienes que hacer es que la evalúe un oftalmólogo, un retinólogo con frecuencia para ver la periferia, a ver si la tiene que tratar después. Bien, doctor. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Que estén bien. Muchísimas gracias. Igualmente.